Venga, pues que Gloria se va a ir ahorita. Sí, 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 y no hemos podido empezar. Ah, yo les dije, eso es lo único inconveniente que hay. Ever, más café. No, señor. Muchas gracias, compañero. La hermana Socorro, ¿cómo ha estado? Ya saben, Ah, bueno. como Sí, somos la veía. muchos, se sirve poquito tinto para que alcance para todos. No. Y entre más poquito el tinto, más rico sabe. Ahí se hace otra jarrada. Lo que pasa es que si le acaba el tinto muy rápido, le toca hacer otra jarrada. No, empecemos. Vamos a empezar. Hechos capítulo 16. La semana pasada hicimos el abrebocas y dijimos de Hechos capítulo 16, dijimos lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijimos en Hechos 16? ¿De qué temas vamos a hablar ahí? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda que sea? El segundo viaje de Pablo. Eso, vamos a hablar, ese es el punto central. Vamos a hablar del punto, el punto central de Hechos 16, es el segundo viaje de Pablo. Comienza el segundo viaje de Pablo. Y te dijimos de varios temas que íbamos a hablar. Entonces dijimos, tuvo 3 viajes de cuenta de él. Y el cuarto fue ya fue obligado. Ya fue el cuarto viaje, fue obligado. Lo llevaron a viajar de Jerusalén a Roma. Un viaje largo. Ya fue preso. 4 viajes, como quien dice. Pero todo eso fue planificado por el Señor. Todo eso es planificado, sí. Claro. Todo, no hay nada que se salga de su Fue voluntad. muy exitoso, de hecho el viaje obligado fue muy exitoso. Fue muy exitoso todos sus viajes. En este segundo viaje, los primeros 5 versos, dijimos, se encontró un discípulo, pero entonces él quiso llevárselo. Entonces se encontró, yo estaba buscando otra palabra, hombre, no se encontró, sino se hizo, más bien, se hizo a un discípulo, a un compañero de viaje, se lo arrastró, porque los discípulos normalmente se quedaban en su zona, pero se arrastró a ese. Voy a leer hasta el verso 5. Después Pablo llegó a Derbe, Hechos 16, 1 al 5, y a Listra, los últimos 2 pueblos que visitó. En el primer viaje termina con Derbe y con Listra, y en el segundo comienza en esos 2 pueblos. Entonces en ese Derbe y Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, ojo, una judía creyente y de padre griego. De Timoteo daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que Timoteo fuese con él y tomándolo lo circuncidó. ¿Por qué lo circuncidó? Por causa de los judíos. ¿Cuáles judíos? Los que había en aquellos lugares. ¿En cuáles lugares? En los que él iba a visitar. En Iconio, ¿cierto? Y de ahí para arriba los otros lugares que él iba a visitar. Porque el problema no es los judíos donde estaba él en Derbe, porque ya lo conocían, y ahí dice, y daban buen testimonio de él, ¿sí o no? El problema es los demás judíos que están en las otras ciudades, en las otras sinagogas donde va a visitar él. Porque vemos una característica de Pablo, desde el capítulo 13. Pablo, cuando llega a una región, visita las sinagogas. Eso es lo que visita él, las sinagogas. Esa es la costumbre de él, ir a la sinagoga cada día de reposo. Eso es lo que hemos leído desde Hechos 13. Pablo circuncida a Timoteo por causa de los judíos. Porque todos sabían que su padre era griego. ¿Quién es un griego? Porque tenemos judíos, griegos y gentiles, ¿sí o no? Griegos convertidos. Entonces, ¿qué es un griego? El judío es el que es de sangre, ¿cierto?
Y el judío, griego, y el- nacionalidad griega. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de griegos, cuando describen Hechos del Apóstol, hablan de los griegos, están hablando de judíos que nacen por fuera de Judea. Yo soy segoviano. ¿Por qué soy segoviano? Porque nací en Segovia. ¿Está bien? ¿Sí o no? Pero ¿cómo se le dicen a los judíos que nacen por fuera de Judea? Porque judío es el que nace en Judea. Pero resulta que hay una cosa rara con el judío. Porque si la mamá es judía, tan siquiera con que la mamá sea judía, pero nació en España, entonces ¿cómo se le dice? Español, pero es judío. Nació en Estados Unidos, pero es judío. A esos judíos, Viene la raza. eso, tienen la sangre judía, pero les dice ¿cómo? Les dicen griegos. Entonces, 16:3. Pero se le dice griego por la nacionalidad del padre. Porque no, la mamá de Timoteo es judía. La mamá es judía. Y dice, judía creyente. Es decir, la mamá nació en Judea. Y aparte de eso es creyente. ¿Creyente en qué? En el judaísmo. En el judaísmo, ¿sí o no? De ese momento. ¿A dónde está? Que normalmente es ¿cuál? El rabínico. Estamos bien. Pero el papá era griego. Es decir, tal vez sea judío también, pero no nació en Judea. Nació por fuera de... Es más, no es Grecia, sino que como ponen helenos, en griego dice helenos, es helénico. Y normalmente los que se llaman griegos aquí son los que nacen en Atenas. Porque Atenas, los, ¿cómo se llaman esa que sale en la película de los 300? ¿Los qué? Los espartanos, también son griegos, pero en ese momento no se consideran griegos. No, los atenienses no los aceptan como griegos. Están dentro de la provincia, ahorita todos son griegos, pero en ese tiempo histórico no eran griegos. El caso es que griego se denomina aquí en este contexto al judío que nace por fuera. Y aparte de eso, no es creyente. Y por eso mismo Timoteo no está circuncidado. Porque el padre circuncida al hijo al 8º día. La mamá es creyente, pero el papá no. Entonces Timoteo está sin circuncisión. Pablo circuncida a Timoteo porque lo lleva de compañero de viaje. Cuando entra a la sinagoga, tenemos 3 grupos de personas en la sinagoga. Tenemos los judíos de sangre, creyentes en el judaísmo. y circuncidados. Por eso. ¿Quién sigue de para atrás? Los gentiles que se metieron al judaísmo, se llaman ¿cómo? Judíos prosélitos. Y en la puerta tenemos gentiles de la puerta, que no son aceptados dentro de la congregación. No son aceptados. Dentro de la congregación, entonces, ¿quiénes son? Solamente hay 2 grupos. Los judíos, de nacimiento o prosélitos. Los de la puerta los soportan ahí, los aguantan. Son gentiles que vienen y escuchan la palabra. Y algunos son temerosos de Dios y entonces guardan cosas de la Torá, pero no se circuncidan, es decir, no se meten al judaísmo. Porque cuando hablamos de circuncisión en este contexto estamos hablando de meterse en su religión. Y hemos puesto por contexto al cristianismo. La Iglesia Católica bautiza a los niños recién nacidos. ¿Por qué? Para hacerlos parte de su iglesia. El pentecostal bautiza gente, ¿por qué? Porque así los hace parte de su iglesia. Testigos de Jehová, trinitarios, adventistas, ¿se bautizan por qué? Para que sean parte de su iglesia. Pero estamos hablando en este contexto de Hechos de los Apóstoles, entonces hablamos, en el judaísmo está hablando de circuncisión. La circuncisión les hace parte de su congregación, su iglesia. Y Pablo va a ir a enseñar a los del judaísmo, va a ir a las sinagogas. Si va a entrar con un judío, porque es hijo de una judía, ojo, ahí dice, hijo de una judía creyente. Si va con un judío creyente, con hijo de una judía, los judíos no lo van a aceptar como de ellos, como parte de la congregación. ¿Por qué? Porque no está circuncidado. Lo tiene que circuncidar. Entonces es pecado circuncidarse. Si fuera pecado circuncidarse, porque es que algunos lo toman por pecado y dicen, no se puede circuncidar. Si es pecado circuncidarse, entonces Pablo, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Ahora,
Si preguntamos, ¿es necesaria la circuncisión para salvación? Eso es distinto. ¿Es pecado circuncidarse? ¿Pero es necesaria para la salvación? No. Eso es distinto, es una cosa distinta a la otra. Y en Romanos 2:25 lo dice que era judío verdadero. ¿Quién es el judío verdadero? La circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. Ajá. Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebranta la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón por medio del espíritu, no en letra. Léame el capítulo 3, verso 1. Este recibe la alabanza de Dios, no de los hombres. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha? ¿Por qué beneficio de la Tiene la circuncisión. Mucho, de todas maneras. ¿Sí vio? Primero que a ellos. Espere un momentico. Para ahí, que pase el camión. Vea, aquí está el puesto de Melanie. Ah, bueno. Mire, vea. Capítulo 3. La explicación de la palabra circuncisión y por qué se hace la circuncisión. Circuncisión, el corte del prepucio. Es como una cosa médica. ¿O qué? Médica. Es una cuestión física. Por eso estaba extrañando lo que es circuncisión. Eso. Con la religión. Eso. ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Una buena pregunta. Con la religión judía es corte redondo. Mire, vea. Es quitarle, por ejemplo, ese cuerito que nosotros tenemos en el miembro. Cuando lo arrugamos, lo echamos para atrás, se corta en redondo y queda solo la cabecita. Eso se hacía los caboya y los israelitas. Mire. Entonces el tema se está tratando de eso, de que ellos lo hacían por Pero la religión. Se puede hacer por higiene hoy en día también. Se hace Ajá. Para Para pertenecer al judaísmo tiene que circuncidarse según la ley de ellos. Para usted pertenecer a una iglesia cristiana tiene que bautizarse según la religión de ellos. Y todos le ponen un requisito para poder meterse a la iglesia de ellos. Y cuando usted se mete a la iglesia de ellos, se salva. Porque la iglesia de ellos es la que se salva. Pentecostal, testigo, lo que usted quiera. O los judíos, el judaísmo dice lo mismo. Usted quiere salvarse, tiene que entrar es por la de nosotros. Porque la de nosotros es la verdadera. ¿Quién dice eso? El judaísmo, el católico, cualquier religión le dice eso. Y le da los requisitos de salvación. Pero no es, por ejemplo, un médico le recomienda pues que se haga la circuncisión, ¿cierto? Por causa de higiene, de problemas. Usted sabe que bajo ese cuerito nosotros se nos andan muchas veces un cebito, ¿cierto? Cuando no lo hacíamos bien. Puede provocar en algunas personas necesidad de que lo operen, que le corten el redondo, pero no necesitan redondo. Pero veo más lo tendría 24 de solo como un pacto con su pueblo Israel. Entonces pasa de ser un sentido religioso, puede llegar a pasar a un sentido cierto físico necesario médicamente. Es decir, que no tiene nada que ver. No es pecado la circuncisión, pero como dice él, no lo salva ni lo condena. Entonces mire, vea. Y hay que tener en cuenta una cosa también, cuando en el Nuevo Testamento o en las cartas de Pablo se habla de circuncisión, no se está hablando muchas veces, es más, cuando se habla de circuncisión, son pocas veces cuando se habla de corte de carne. La mayoría de veces que se nombra circuncisión se está hablando de religión. Se la pongo de esta manera. Dice ahí, este muchacho Cristian leyó en el capítulo 2, dijo, espéreme un momentico Cristian, leyó en el capítulo 2 y decía, ustedes están hablando de circuncisión y que la circuncisión los salva, pero ustedes pecan, infringen el mandamiento y están circuncidados. Cuando llega el capítulo 3, dice, ¿cómo dice? Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué beneficio de la circuncisión? Un momentico, téngalo ahí. Si estuviera hablando de corte de la carne, ¿de qué beneficia la circuncisión? Hablando de corte en la carne, entonces podríamos hablar de cuestiones médicas. No, que la limpieza, que evita el papiloma. Hablaría de cuestiones físicas. Pero mire lo que dice Pablo. ¿De qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué dice ahí, Cristian?
¿Qué beneficia en la circuncisión? Mucho. Es mucho. En todas maneras. Pero dice, primero que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Mire, a ellos les hay confianza. Es decir, ¿está hablando de corte en la carne? No. ¿Está hablando de qué? De religión. ¿Sí o no? ¿De qué aprovecha la circuncisión? En mucho. Y él no empieza a dar temas médicos, empieza a decir, a ellos fue dada ¿qué? La Torá, la ley. ¿Sí o no? ¿Qué sigue diciendo? Coge el micrófono ahí. ¿Qué sigue diciendo? Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. Anula la fe de Dios. A la fidelidad. Ahí dice, ahí lo que pasa es que, mire, cuando les conviene ponen fidelidad, pero ahí está diciendo fe. Ahí está diciendo pistis. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Está hablando de la fe de Dios. Anula la fe de Dios. Vamos bien, entonces, aquí estamos hablando en un contexto religioso de circuncisión. Los de la circuncisión, los de la religión del judaísmo. Dios siempre es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Esa es la fe de él. Habacuc 2:4. Y más adelante Somos salvos por la fe de él. Vamos a ampliar de varias formas de circuncisión que hay, la física y la que se hace en el alma. Por o en el eso, corazón. es que cuando hablamos de circuncisión estamos hablando de quitar la impureza. Exactamente. Es que esa es la idea de la circuncisión. Por eso no hay higiene espiritual. Sacar la inmundicia. Y llevar a nuevo médico. Eso. Entonces, hay símbolo. El asunto es el símbolo. Porque es que el bautismo, cuando usted lo meten en el agua, es símbolo. Pero muchos creen que cuando se bautizan, se le quitan los pecados. Y Pedro dice lo contrario. Nos salva, el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias. Entonces, ¿cómo lo salvó si las inmundicias están ahí? Le da una buena conciencia, porque el bautismo es un símbolo. Entonces Pablo va a meterse, va de sinagoga en sinagoga, donde lo reciben. Y cuando lo sacan de las sinagogas, de la iglesia, pues entonces él se va y sigue predicando a los que les interesó. Les dice, Pablo, venga para mi casa. Pablo, entonces él va, llega a la sinagoga, hasta que les deje de interesar y empiezan a contrariar. Y luego va y visita, entonces a los que están interesados, va a sus casas. Capítulo 16, entonces dice, verso 5. Así las iglesias eran confirmadas en la fe, en la fidelidad, en la emuná, y aumentaban en número cada día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Ojo, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Hay una carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? La carta a los Gálatas es escrita a una región, no es a un pueblo determinado, sino que Galacia es como decir el nordeste de Antioquia. ¿Quiénes componen el nordeste de Antioquia? Yolombó, Yalibe, Gachí, Remedio, Segovia, Zaragoza. No, es Bajo Cauca ya. Me parece que es Bajo Cauca, Zaragoza. Bueno, listo, ahí estamos, ¿sí o no? Galacia es una región. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, tengan en cuenta esto. Segundo viaje, visita Galacia. Y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Vamos a pararnos ahí un momentico. Vamos a empezar a tocar aquí temas. Eso, vamos a tocar aquí temas, empezamos a tocar temas. Espíritu Santo no le permitió. Verso 6. ¿Sí o no? Pero en el 7, perdón, ya me dice el Espíritu de Jesús. ¿Es uno distinto? ¿O cómo hacemos? Aquí ya puede meter la cucharada Carlos si quiere. Eso es lo mismo que Jehová, Yahweh, no. Porque los que son trinitarios tienen la tercera persona. Es lo que conocemos por Galacia ahí. Sí, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo o es distinto. Pero énfasis puede ser lo que usted dice de lo que es la geografía de lo que está hablando, ¿cierto? Usted pone el ejemplo del nordeste de Antioquia. Le estoy pues ahí confirmando, ¿cierto? Que podría ser, o sea, dicen los teólogos que es el noroeste de Turquía, lo que es Galacia, en aquel tiempo que los apóstoles visitaron. Listo. Carlos, ¿qué diferencia hay Que eso, claro. Listo, Porque estamos vamos a claros. responder en orden. Estamos claros. diferencia hay entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo? Eso.
Quisiéramos oír su Para los que opinión. son trinitarios. Bueno, muchachos, vean, el Espíritu Santo. Préstale el puede micrófono. No, Cristian. No, tranquilo, vea. El Espíritu Santo, comparado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, y siendo a la misma vez el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Cristo. Bueno, ¿Usted está de acuerdo que sí? Bueno, mire. Póngale cuidado, muchachos. Este tema del Espíritu, sea el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus, es un tema que es tan profundo que tenemos que mirarlo a la luz del versículo bíblico, de lo que diga la Biblia y ya. Porque no podemos pensar más allá de lo que está escrito, porque nuestra mente volaría, porque es algo muy profundo, porque es el Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen los versículos? Hablando del Espíritu Santo comparado con Dios Padre, Ajá. con Jesucristo. Ajá. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, ¿sí? Jesús dice el Espíritu Santo el Consolador, el cual el Padre enviará. Es enviado por el Padre. Ya vamos aprendiendo que es distinto al Padre. Es distinto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo envía, ¿cierto? Ajá. Que no hablará por su propia cuenta. Ya sabemos que el único que habla por su propia cuenta es el Padre. Entonces, que el Espíritu Santo no puede ser Dios el Padre, ¿cierto? Es otro Dios. Que el Espíritu de Dios, ¿cierto? El versículo solamente no dice que es otro Dios como está diciendo Eber. El Espíritu dice ¿Cómo que es? la Biblia dice que es enviado, que no habla por su propia cuenta. O sea, les estoy diciendo, muchachos, para que miremos de acuerdo a la Biblia, no a nuestra mentalidad. Tenemos que poner sobre la mesa donde escrito está, un versículo. Bien, Entonces vamos haciendo diferencia pues del Espíritu Santo, si es el mismo Dios o si no, ¿cierto? Buscando diferencias. Dice que el Espíritu Santo habló en Sí. Hechos 13. Pero entonces el mismo Espíritu Entonces, de Cristo o es decimos distinto. y cuando nosotros decimos que distinto, si mismo. Jesús es el mismo Padre, que si es cierto que si es el Hijo, entonces la Biblia nos dice muchas de las veces que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios. Nos dice que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, hace una distinción y también lo presenta como el mismo Dios. Entonces yo digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es enviado de parte del Padre. Sí, hace distinción, ¿cierto? La Biblia dice que Jesucristo es Dios, dice que es el Hijo de Dios. Yo la dejo como está escrita, yo no me complico, yo no, aquí esto, aquí, no, yo digo lo que la Biblia dice y ya, ¿sí? La Biblia, les doy más o menos un énfasis sobre lo que yo pienso y sobre lo que la Biblia dice. No pienso Listo. más allá. Bueno, entonces sigamos, pues. Entonces sigamos. Entonces yo digo que, por Entonces, ejemplo, sigamos. de los 7 espíritus que dice el Apocalipsis, dependiendo el Espíritu Santo, para mí Dios es uno solo. Dios es Sí. uno. Ajá. Dios es uno. Sí. Pero tiene varios espíritus. Pero le hago yo énfasis a usted en los versículos donde dice que Dios Sí. envía al Espíritu Santo. Que el Envía. Espíritu Santo escudriña aún a Dios. Dice la Biblia, el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Ajá. Entonces yo le digo a ustedes, si usted me dice a mí, Carlos, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, para mí está bien. Si No, usted me estoy dice, preguntándole, es el- ¿usted qué sí, piensa? yo le estoy contestando, Ever, lo Por que eso. estoy pensando que está bien. Si tú me preguntas eso. Si tú me dices, Carlos, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Primera- Ni él, el único que habla por su propia cuenta es el Padre. Primera Está de bien Pedro. para mí. Si tú me dices, el Espíritu Santo es Dios, Carlos, está bien. Siendo así, ya no son 3, sino que son 6. Por eso Está- vamos sumándole. Primera de Pedro. Está bien para mí. La Cristian. verdad. Si yo vea, Cristian. Ajá, diga. dice en Juan Juan. 16, versículo 5. Sí. Ahora vuelvo al que me envió. Sí. Ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero al irme, os lo enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Cristo. Jesús es un hijo. Amén. Bueno. Amén. Ajá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, De justicia y de de justicia, de juicio, de pecado, porque Por- no creen en mí. Sí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Sí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, Sí. sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará. ¿A quién? ¿Está hablando a quién? A Por eso. Cristo. Pero téngalo ahí un momentico. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, ¿sí o no? Carlos, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Ahí en el texto, Bueno, ¿no? bueno, el hermano lee donde dice que el Señor Jesús envía el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice, por ejemplo, dice, si yo me fuere, os enviaré de parte del Padre.
¿Dónde dice eso? Acá De estamos parte. leyendo, sí. De parte del Padre, ¿dónde Parte dice? del Padre. ¿Dónde Entonces, dice? para mí ¿Escrito es lo está? mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Para mí es lo mismo. Pero escuchen, pero vamos, espere yo terminara. El Padre lo envía, Bien, el Hijo lo bien, envía. bien. El Padre lo Vaya. envía, el Hijo lo envía. Bueno, Me vamos. comunicará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo, oiga, Vamos bien, vea. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Pedro 1:10. esa salvación investigaron y dieron con diligencia a los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada. Ponerle por allá el micrófono. Procurando descubrir el tiempo y Velo, las aquí. circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bueno, el Espíritu de Cristo. Aquí dice, vea, en el 26. Sí. Ahí dice. ¿Qué dice? Hombre, ¿qué le preguntó usted? ¿Que dónde decía? Yo no decía qué. Que el Espíritu Santo era enviado de parte del Padre. ¿Dónde qué dice? Aquí, pues Pero usted lee- mismo pero mira la léalo, 26. léalo para No, que porque lo- no me va a creer. ¿Cuál es No, mi pero- muchacho? Acá, usted sí léalo. Usted sí léalo. Vea. No, porque un plan dice que... No, aquí. Léalo usted, el ¿Ya le 26. puedo leer? Sí, ¿Sí o no? sí, léales. Bueno, que a él le gusta que Escúchenlo. tú leas. No, porque después dicen que no, que estoy charlando. Léalo. Voy a leer desde el Escúchenlo 24. claro. Voy a leer desde el 24. El que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Cierto? Sí, Millones afirman que aman a Jesús, pero es una. Bueno, estas son unas adicciones. sí. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cierto? Sí. Estas cosas os he hablado aún estando con vosotros. La palabra que Jesús hablaba era de quién? Del Padre, O sea sí. que era Dios el que estaba hablando, ¿cierto? Sí, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, sí. al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo enviará? Espere, El pero vamos a- Padre. Por sí, vamos a- eso. pero vamos a Pero, acabar de pero leer lo que el estamos texto. preguntando por Un medio. texto. Ahí le contesto. No. Sí, un texto, pero espere, un texto Sí, sin una leer cosa todo distinta. el contexto. No, nos por eso damos vamos a leerlo. cuenta. Pero por ahora vamos entendiendo El que... cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho, ¿cierto? Dice. ¿Cierto? En un versículo lo envía el Hijo, que usted lo leyó. Y en otro lo envía el Padre. Muy bien, Entonces, ¿cómo hacemos? muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Como está escrito. Como está escrito. Muchachos, no nos vamos a complicar. La Listo, Biblia está dice que bien. Jesucristo es Entonces, el Dios Espíritu- y que es el Hijo de Dios, vamos a creer eso. Estamos La bien, Biblia estamos dice. bien. El Espíritu Pero si nos Santo, ponemos nosotros a complicarnos, a pensar más de lo que está escrito, nos vamos a lo el Espíritu Santo lo envía. Lo envía el Padre y lo envía el Hijo. ¿Qué sigue diciendo? El Espíritu Santo. Dice, el cual el Padre No, no, enviará déjalo. en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Cristian, El- déjalo ahí. Primera de Pedro 1:10. Dice, vea, de esta salvación, está hablando de la salvación que se manifestó de Jesucristo. Dice, investigaron, inquirieron con diligencia ¿quiénes? Los profetas, Profeta. que anunciaron la gracia que estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en quién? En ellos, en los profetas, estaba el Espíritu de Cristo. Ustedes es otro. También. Por eso, por este, El Espíritu de Santidad todo es. entonces el Espíritu de Santo, Cuando hablan de espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu que envía el Hijo, el Espíritu que envía el Padre y el Espíritu de Cristo. Y enseguida asume los 7 Espíritus de Dios. son 12. Entonces, son el mismo, son distintos. El mismo. Dios, Dios es uno solo. ¿sí o no? Y es el mismo. Mire, vea, eso, Ese- yo ese ¿cuál es el que está leyendo? estoy leyendo, si me presta atención, primera de Pedro 1:10 en adelante. Mire, vea, El espíritu es el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. El Espíritu de Cristo, ¿a dónde los guía? Mire, vea, yo tengo aquí una cosa pendiente, vea. Ellos tenían el Espíritu de Cristo, entonces inquirían en qué. Aquí es lo que estamos estrictamente hablando. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo, entonces ¿qué inquirían? ¿El tiempo de qué? Lo voy a leer otra vez, présteme la atención. Verso 10. De esta salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada,
procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían. El Espíritu de Cristo hace ¿qué? ¿Qué les da? ¿Qué les alumbra? ¿Les alumbra el tiempo en qué? Hechos, eventos, acontecimientos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las actuaciones. A Cristo. A Cristo. Actuaciones de Cristo. El Espíritu de Cristo los guía a lo de Cristo. Al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. Présteme la atención y subraye esa palabra, porque ahorita vamos para Gálatas. Eso mismo nos pasa hoy en día. Nosotros tenemos Mira, el Espíritu. eso. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, hacemos lo que Cristo. Eso es el punto. Eso. Ahora sí. Ahora sí vamos. Ahora sí vamos. Vamos 36. Vea, mire, vea. Primera de Pedro 1:10. Mire, vea. Verso 12. A ellos que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor, les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Oiga, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, mensaje que aún los ángeles hacían contemplar. Entonces volvemos al punto. Primera de Pedro 1:10 en adelante. Mire, vea, el Espíritu de Cristo no es el mismo Espíritu Santo, porque no están en la misma función. ¿Son dos espíritus distintos? No. Vuelvo. Ahorita estábamos hablando de Ramiro. A Ramiro los hijos lo conocen como ¿qué? Como papá, pero no como trabajador de una empresa. Lo conocen como papá. Nosotros somos hijos. Primero somos hijos. También somos hermanos. También somos padres. Somos tíos. Somos primos. Somos maridos. Compañeros de trabajo. Somos jefes. Somos empleados. Hay una cantidad de roles que hacemos nosotros mismos. Pero sigue siendo la misma persona. Pero sigue siendo el mismo. ¿También se puede comparar que Jesús es el mismo Espíritu Santo? Pues mire, hablando de Juan 14, dice, Juan 14, es el Espíritu. Yo rogaré al Padre Eso. para que os otro consolador que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad que en el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, le dijo a los que estaban. Entonces aquí el Espíritu Santo es otro. Mire, Porque vea. está con nosotros. Está con vosotros, está con vosotros, Bueno, pero estará en vosotros. en vosotros. Bueno muchachos, aquí les voy a poner el Y ejemplo. luego les dice, no os dejaré huérfanos, que es Vea. huérfano. Mire, usted está diciendo ahí que la Biblia Padre. dice que Jesucristo dice que les enviaré a otro. Porque le falta el Padre. Oiga, Jesucristo dice que les enviaré a otro. Está huérfano. Al porque le Espíritu falta el Santo, Padre. ¿cierto? Otros es heteros. No. Otro significa hetero, sí. Dice que En griego, enviará a otro. otro de la misma especie. Claro. Él no dice yo mismo les enviaré a otro. El Espíritu Santo allí es identificado como distinto a Jesús. Jesús dice yo mismo no, yo lo voy a enviar. Vea, Pero porque no es ¿Cierto? de la misma naturaleza de Jesús. Entonces, ¿qué dice ahí el versículo, hermano? Mandan otras funciones. ¿Qué dice ahí, hermano, el Jesús está en versículo? carne, ¿cómo va a venir en carne? Mira, hermano, el El versículo, Espíritu no tiene Jesucristo carne. dice ahí, yo les enviaré a otro. ¿Dice o no dice que les enviaré a otro? Aquí dice el Espíritu de verdad. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Otro consolador. No dice que es el mismo, ¿cierto? Mire. Ahora, en 2 de Corintios dice, cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu. Aquí el Señor sí es el mismo. Ah, Les se me repito, envió. muchachos, lo que yo creo, la Se pregunta me que me envió. hace Ever. Yo creo que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu. En Héteros de 14, donde está leyendo el joven, que Jesucristo lo identifica como otro. Si Mire. yo digo, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, y Jesús dice, no, es otro. No estoy contradiciendo la Biblia, estoy contradiciendo la Biblia. Entonces yo no puedo decir, entonces van 5, entonces van 6. No, yo debo decir lo que la Biblia dice. sí, por eso, estamos leyendo. Mire, vea lo que dice aquí, vea. Estamos de acuerdo y lo que acaban de decir aquí coordina con lo que está escrito. Mire, Gálatas 4 y enseguida nos devolvemos a Juan 14. Gálatas 4:6. Mire, voy a empezar desde el 1. Arranca desde el 1 mejor, por favor. Vea, pásemele el micrófono acá mejor. ¿Ha de valer el 4:1 al 6? Sí. Bueno, pásemele el micrófono, Cristian, acá mejor. Valo para allá.
Gálatas 4, desde el 1 hasta el 6 tan siquiera. Presten atención y pongan cuidado lo que van a leer. Digo además que mientras que el heredero es niño, en nada difiere Vea, del siervo. no, póngase aunque el micrófono cerca. Eso, allí. Eso, compañero. Aunque es señor de todo. Empezamos desde el 1. No, hágale, iba bien. Bueno. Muy bien. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. El siervo es niño. Aunque el niño, El siervo. No, el heredero. mire, Es niño. él es heredero. El heredero es niño. Sí. En nada difiere Pero en del nada siervo. difiere el esclavo. ¿Por qué no difiere en nada del esclavo? Porque es niño. ¿Sí o no? Sino que está bajo tutores, administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y está hablando de quién? De Jesucristo. Así Porque él también. dice que es Señor de todo. Vuelvo a leer. Mire Sino pues. que está No, del bajo- 1, es del del 1. uno. Y mire que está hablando de Jesucristo. Mire cómo dice de Jesucristo. Señor, Digo el heredero además que es niño y es Jesús. que mientras que el heredero es niño, Ese heredero es niño, es Jesús. en nada difiere En nada difiere del siervo, del siervo, aunque es señor de todo. aunque es Señor de todo. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ajá. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la La adopción de hijos. Ajá. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Abba Padre. Mire, vea. Entonces tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. Y entonces, también dice aquí, en aquel día conoceréis que yo soy mi Padre y vosotros en mí. Mire, vea. Vosotros. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Desde dónde lo envió? Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. ¿Para redimir a quiénes? A los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Con el propósito de hacerlos ¿qué? Hijos. Hijos. ¿A quiénes? A los que estaban bajo la ley. Y ahora yo tengo que preguntarme qué es estar bajo la ley. ¿Sí o no? Porque nosotros, cada uno de nosotros está bajo la ley. ¿Por qué? Porque está en esta carne y con una cosa que es particular de todas las carnes, que tienen algo que llama concupiscencias. Y se los va a traducir en español. Deseo. Esta carne desea. Eso se llama concupiscencia, el deseo. El problema no es el deseo, como dice Santiago. Cada quien es tentado de su propio deseo. Cada quien es tentado de su propio deseo. Pero aquí viene el problema. Una vez que usted cae en esa tentación y pecó, entonces queda como consecuencia la muerte. El problema no es el deseo y la concupiscencia, el deseo. El problema es ¿cuál? Es el pecado. Todos sentimos deseo. No es el problema. Eso nos hace reconocer ¿qué? Humanos. Nos hace reconocer como humanos. Ahora, Jesús de Nazaret, ¿fue tentado o no? ¿Por qué fue tentado? Por el deseo, por la concupiscencia. Lo que pasa es que cuando uno dice que Jesucristo tenía concupiscencia, entonces dicen, uy, este es un satánico, ¿cómo que Jesucristo tenía concupiscencias? Sí, concupiscencia es deseo. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero fue tentado. ¿Por qué? Porque tenía carne o no tenía. Porque hay gente que dice que él no tenía carne. Claro que Juan dice, este es el anticristo. Jesucristo fue tentado según su deseo. Y nosotros podemos leer, más o menos le aplicaron 3 tentaciones. ¿Cuál de esas 3 tentaciones fueron con mujeres? Ninguna. Ahora, ¿cuál de esas 3 tentaciones fue con riquezas? Ninguna. ¿Con qué lo tentaron? Le dijeron, muestre su poder. ¿Cierto? Dígale que estas piedras se conviertan en pan. Usted sí es hijo de Dios. ¿Qué le están diciendo ahí? Si es hijo de Dios. Le hicieron la pregunta. El tentador vino y le hizo una pregunta. ¿Usted sí es hijo de Dios o no? Después le dijo que demostrara el poder convirtiendo las piedras en pan.
Luego, le dijo que se tirara de un lugar alto, que lo iban a recoger si era hijo de Dios. Y luego le dijo, póstrese que me adora y todo esto se lo daré porque eso me fue entregado a mí. ¿A qué viene el Mesías? ¿El Mesías a qué viene? A gobernar. ¿A gobernar qué? Las naciones. Por eso lo tentaron así, le dijeron, adóreme que yo se las entrego. ¿Sí o no? Va bien, no importa, está bien. El Mesías viene a gobernar. A eso vino el Hijo de Dios. A eso. hacer las obras del diablo. Entonces lo tientan con eso. Pero él viene a gobernar viene a gobernar en esta carne o en qué carne. ¿Sí o no? Ese es el punto. Ahora, Gálatas capítulo 4, verso 6. El espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. El espíritu de su Hijo, Es el Espíritu Santo. ¿cierto? ¿Quiénes tienen el espíritu de su Hijo? Según del 1 al 6. Los que son guiados por el Según Gálatas 4, del verso 1 al verso 6, ¿quiénes tienen el espíritu de su Hijo? Los que fueron redimidos de estar ¿dónde? Gálatas, ¿qué? 4. de la ley. De estar bajo la ley. De estar bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nació bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. De hijos. Y si son hijos, reciben el espíritu de su Hijo. Y entonces, Porque son hijos. Entonces ahí es donde difiero. Difiere. Por eso el mismo Señor dice, en aquel día conoceréis que yo estoy Y en el Padre y el Padre en y mí. vosotros en mí, yo en vosotros. Ajá. Que Jesucristo está dentro de nosotros, ¿por medio de qué? En el espíritu. Entonces, En el es lo espíritu. mismo. Entonces, si a nosotros tener Por a eso. Cristo, y Cristo está en Dios, entonces Sí. nosotros tenemos comunión con quién? Mire, Con Dios. ahora Es lo sí. mismo. Padre. Dios Ahora es el sí. Espíritu Santo, Présteme y hay atención. diferencia, y el Espíritu dice que el Espíritu es el Señor, y también dice que el Señor lo identifica como otro en algunos, repito, como es el Espíritu, es algo muy profundo. Algunos dicen, no, en alguna ocasión, en algunos momentos, ¿cierto? Se imaginan muchas cosas. Ahora sí, Juan capítulo Lo 14. mismo, lo que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios. Ahora sí, Juan capítulo 14. Dice. ...14... Juan... Sí, enseguida... Juan 14, 15... ...si me amáis, guardad mis mandamientos... ¿Sí o no? Habla del Padre. Présteme atención... Habla del Padre. ...si me amáis, Hablando de Jesús, pero ¿quién está utilizando a Jesús para hablar? guardad mis mandamientos... ...présteme atención... Milagros por medio de Jesús. Bueno, Jesús está diciendo ahí, Cristian. si me amáis, guardad. Pero- Jesús está diciendo ahí, pero- disculpe. Jesús está diciendo ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El que está hablando ahí es el Hijo. Mire, vea... Acá no dice- No, Sí dice, ya lo vieron. no, ahí no dice... ...lo dice en el 15:10... ...vea, no mire... dice en otro texto. Mire, No mire, lo dice. pero mire, vea. Aquí, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Consecuencia, ojo, consecuencia de guardar sus mandamientos, ¿cuál es? Lo que dice el verso siguiente. Si me aman, es condicional. Sí, es un sí condicional. Si me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, ¿qué? Yo rogaré, ¿sí o no? Voy a empezar de nuevo. Ah, sí, sí. Voy a empezar de nuevo. Pedro, primera de Pedro 1:10. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Porque estaban buscando ¿qué? El tiempo en que Cristo iba a hacer aparición. El Mesías. Era una ¿Sí o no? invitación diligente, Por eso inquiriendo es el Espíritu del Mesías. Me regreso a Gálatas. El Señor saca de estar bajo la ley ¿a quiénes? A los que están bajo la ley, perdón. Los saca a los que están bajo la ley para hacerlos ¿qué? Para hacerlos hijos. Y si son hijos, ¿qué espíritu reciben? El espíritu de su Hijo. ¿Vamos bien? Ahora, présteme atención. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes cumplen lo anterior, yo rogaré al Padre y os dará Consolador. En griego, parácleto. ¿Qué significa parácleto? Ayudador. El que lo carga, el que lo levanta. Hay una parábola. ¿Quién es el buen samaritano? Y dan una parábola. Y cuenta Jesucristo una parábola, porque le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor le da una parábola. Queriendo
Un hombre baja de Jerusalén, baja a Jericó. Desciende de Jerusalén a Jericó. En el camino lo roban, lo aporrean, lo dejan por muerto. Nadie lo quiso auxiliar. De los dos que pasaron, 2 o 3. ¿Quién es? El sacerdote, el levita. Bueno, el tercero fue el samaritano. El samaritano lo tomó, lo llevó al mesón. Lo vendó, pagó por él. ¿Quién es el prójimo de este? ¿Quién es el prójimo del que se... el que tuvo misericordia. Escúcheme, présteme atención, ya se la conocen. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo según el texto? El que hizo misericordia. ¿Sí o no? El que hace de misericordia. Vaya usted y haga lo mismo. Conocía la ley, pero ¿Quién, no la ponía por ¿quién es el prójimo? Pregunto de nuevo. El que hace misericordia. El que levanta. El paráclito. Pregunta. ¿Quién fue el que hizo misericordia por nosotros? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el que paráclito? ¿Quién es el paráclito? El que levanta, el que ayuda, el que carga. Présteme atención. Présteme atención. No se me vayan lejos ni se me dispersen. Vea. Vamos en cadena. Vamos bien. Mire, vea. Paráclito, intercesor, consolador, abogado y consolador. Listo. Si me amáis, condicional, guarda mis mandamientos. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes cumplen lo anterior, yo rogaré al Padre, os dará el paráclito. ¿Qué sigue diciendo? ¿Lo leo yo? Lo leo. Lea pues. ¿Quién es este? ¿Quién es ese paráclito? Cristo. No, lea lo que dice ahí. No diga. ¿Quién dice ahí? ¿Quién es este paráclito? El paráclito. ¿Quién es? El Espíritu de verdad. Eso es. Bueno, vamos bien. Un momentico, no se me vaya. Tengo el Espíritu de Cristo, el del Mesías, perdón, pues, pongámoslo así. El Espíritu del Mesías. Tengo el Espíritu de su Hijo. Sí. Y ahora tengo el Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Quién es el paráclito? El que ayuda, el que consuela. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es el que ayuda, el que levanta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién me ayudó a mí? Yehoshua. Muy bien, vamos. Ahora metemos el Espíritu de verdad. ¿Y el Espíritu de verdad qué es lo que hace? Lo que dice ahí. Nos guía a toda verdad. Listo. Lo escrito está, así como dice Carlos, escrito está. Vamos bien. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. El Espíritu de su Hijo nos hace ¿qué? Hijos. Y el Espíritu del Mesías nos hace ¿qué? Voy para allá. Mire pues, preste atención. Mire pues, dice aquí, no os dejaré huérfanos, volveré, dice la versión mía, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis, está en futuro, que yo estoy en mi Padre. Ustedes van a conocer en futuro. ¿Cuándo? ¿Cuál es la consecuencia aquí que venimos? ¿Con qué empieza este Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me guardan, ¿qué pasa? Viene el Espíritu de verdad. ¿Que los guía qué? A toda verdad. ¿Sí o no? Para que conozcan ¿qué? Que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el que me ama será el que me ama. Va cerrando el círculo. Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Verso 21. ¿Sí o no? Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Quiénes son nosotros? Pregunta. Y no al mundo. ¿Quiénes son nosotros? No es cualquiera. Listo. Respondió él, Yehoshua, el que me ama, vuelve y dice, guarda mi palabra, guarda mi ley, guarda mis estatutos. La palabra que yo hablo no es mía, dijo el Señor. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Ojo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que estáis oyendo no es mía, sino del que me envió.
Mire, ahora sí. Tenemos el espíritu que hace la función que tiene que hacer. Por eso hay 7 espíritus. Ahorita vamos para allá, para Isaías 11. Ajá, sí. Vamos primero para Ezequiel. Estamos regresándonos. Empezamos en Pedro. Son varios. Empezamos en Gálatas, nos estamos devolviendo. Estamos por Juan. Saltémonos para 7 espíritus. Ezequiel. Señor. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Lo que pasa es que el 7 es un término figurado, es un símbolo. El 7 Habla de completud. exactamente, perfección. Está bien. Ezequiel 36 tan siquiera desde el 22 hasta el 28. ¿Cómo dice? Ezequiel 36. Y ojalá Jader, léalo por favor en Reina Valeria. El Espíritu Santo Valeria. la totalidad de sus dones. Es el 7. ¿Qué? Ezequiel 36 desde el 22 al 28 tan siquiera. Reina Valera. Sí, en Valeria, para que todos lean lo mismo. ¿A que todos lean lo mismo? Sí. Ya van 7, vea. Vea, ¿cuál micrófono? Lea 36-22. O ponga a Ramiro que está que lee. Lea pues. Mire. No, toca otra vez. Porque es que cada vez Reina Valera. lea bonito que yo escuché. No, hermano. Los 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus. Sí, si usted llegó tarde y está creyendo grabada. Estaba muy tranquila. Doña Socorro, vamos bien. Son de Dios. Todo el mundo aquí discute y alega y vea. La que no habla es Doña Socorro, Don Rubén, Don Marisol. Del 22 en adelante, ¿cierto? Sí, por favor, al 28. Póngase las gafas, bueno, póngase las gafas, póngase las gafas. Esperemos ahí un momentico, pausa. El sentido. Pero escuche que. 36. A ver, vea, escuche que Eber enseña claritico, enseña Jesús se levantó y alzó la voz. Dice la Biblia. Eber habla que todos escuchemos. Léalo con autoridad. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A quién? A la casa de A Israel. la casa de Israel. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos. Vea, santificado en vosotros, siga. Ojo pues. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso está sucediendo hoy delante de nuestros ojos. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Bautismo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un momentico, ojo con el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os pongáis por obra. Siga. Y habitéis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Y os Véalo ahí. guardaré de todas vuestras inmundicias Ey. y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Ahí está, déjalo está ahí, vea. Entonces, el Espíritu del Señor, que es santo, ¿para qué es dado a los hijos? ¿Para qué? Mandamientos. Verso 27. Para que anden en el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad hará. Llega en la pizza. Vean, vea. Vamos a tener que comprar pizza, hombre. Vamos a tener que hacer una pizza. Plaga y jabón. Una pizza kosher. Coche. Una pizza kosher. Oiga, Sí. mire, vea. El Espíritu, Tremendo ese versículo 27. el Espíritu de Santo, el Espíritu de Santidad. Esa es la traducción. En hebreo es Espíritu de Santidad. En hebreo. En el Antiguo Testamento, cada vez que usted lee Espíritu Santo, dice realmente es Espíritu de Santidad. Pero Ruach Kadosh. El- Ya, estándar. El Ruach. El Espíritu de Santidad. Es dado para los hijos. ¿Para qué? Para que anden en santidad. Porque al fin y al cabo eso es santidad.
Los mandamientos se obedecen para salvación. ¿Se obedecen para qué? Porque ya soy salvo. Para santificación. Así es, porque sin pastor, Amén, sin amén. santidad nadie Sin verá. santidad, Nadie verá. el que no tenga el espíritu de santidad no se salva. ¿Por De qué? hecho, Porque no está caminando en De salvación. hecho, eso de la santidad Sí. es clave. Es lo mismo que el bautizo de que se bautizan y creen Que ya son con- salvos, y se bautizan. El que busca salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida a causa de mí es el Mire, vea, el Espíritu de Cristo, del Mesías, hay un versículo que me gusta mucho. Bueno, todos son muy buenos. Le dice, hay una pelea, ¿quién va a ser mayor? ¿Quién va a ser? Yo quiero ser el mayor, yo me quiero sentar. Entonces, pues hay una señora dice, vea, ponga al hijo mío a un lado y el otro al otro lado. ¿Sí o no? ¿Quién es el que va a servir? ¿Quién es el grande? El que sirve acá. El que va a servir el grande allá. El que va a servir aquí. Y entonces, hay en esa misma anécdota, hay un asunto con una copa. Y el Señor dice, Eso está en Lucas 12, dice. y el Señor, Le dijo, Señor, busque esta, vea, busque esta donde dice, ustedes pueden beber de mi copa. Ustedes pueden beber de mi copa, ¿sí o no? Pero el sentaros, Mire, ustedes pueden beber de mi copa. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Bueno, algunos, ¿qué dijeron? Sí, sí podemos. El Señor se detuvo un momento y dijo, sí, ciertamente van a tomar de la misma copa. ¿Sí o no? ¿A qué se refería? A la muerte de ellos también. A la muerte, más antes de muerte que hay sufrimiento, hay padecimiento, A los sufrimientos y a la muerte de ellos. al padecimiento. Es un bautismo de muerte, sí. ¿Sí o no? Con el mismo bautismo, para el derecho les dice, con el mismo bautizo que yo seré bautizado, ¿Sí o no? que yo fui bautizado, seré bautizados. Y beberé, ¿cierto? Pues de mi copa, ¿sí? Entonces el espíritu de Mesías está relacionado con qué? Primera de Pedro, ¿no lo leímos ahí? Primera de Pedro, ¿lo leímos o no lo leímos? Primera de Pedro 1 del 10 en adelante. Presten atención. Primera de Pedro 1, 10 en adelante. Textualmente, ¿qué dice? Dice, de esa salvación investigaron. no, y- sí, bueno, lo voy a leer aquí atrásito. El 11, procurando descubrir el tiempo y circunstancias de que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, para que cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían. ¿Listo? Las aflicciones. El Espíritu del Mesías está relacionado con ¿qué? Con las aflicciones que padecería el Mesías. ¿Vamos bien? Con las aflicciones que padecería el Mesías. Ojo, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Para ellos eran glorias. Por ejemplo, cuando Él es- acusaron a Pablo y a Silas. ¿Por qué se gloriaban? ¿Por qué se gozaban? ¿Por qué se gozaban? Porque saben Cada vez que eran azotados y perseguidos, ¿por qué se gozaban? porque la palabra de Dios ¿Por qué qué? Sí, pero cumplían con qué? cuando Con los dice- padecimientos de Cristo. Ajá. Entonces estaban en el mismo espíritu. era un honor para ellos vivir las mismas Porque experiencias están en el que vivió el espíritu maestro. del Mesías. El mismo dice que antes hay que gozarnos, bienaventurados sois y por mi causa os Mire, aborrecen, os vituperian. Hablando de fe, de pistis. Nosotros lo leímos por Hechos 14. Pistis de griego. Griego. Fe en griego. Sí, fe en Pero griego. no de muná en hebreo. No de emuná. Lo que pasa es que pistis en griego cubre emuná y bataj, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Pistis en griego cubre dos palabras en hebreo, emuná y bataj. Bataj es confianza, lo que llamamos creer. Por aquí dice, en Hechos 14, mire, vea, Hechos 14, verso 21. Hechos 14, verso 21. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron a muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Ícono y Antioquía. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones
Es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿Para qué? Así es. Para entrar en el reino. ¿Dónde está? Hechos capítulo 14. Compañeros, estoy en clase. Hechos 14, 21, 22. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a ¿qué? A permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario. ¿De qué fe están hablando? De otra fe distinta. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Cuántos tipos de espíritu hay? Espíritu, te digo que 7. No, Isaías 11 dice que 7. Isaías 11 dice que... ¿Qué dice? Leamos Isaías No 11. puedo explicar eso porque es que cuando Le- no Ni sé... hay uno. Cuando Le- no se Estoy explica... esperando todavía que me desenreden los 7. Isaías 11, Isaías 11. Mira, es muy bueno nosotros saber que cuando la Biblia dice algo es la Biblia, ¿cierto? Si la Biblia dice 7, no dice 9 ni 2, dice 7. Pero son 7 espíritus, pero Y no entender tenemos. nosotros el texto bíblico, no Isa- que lo expliquemos, Isaías sino 11. la Biblia. Isaías 11, compañero, luego que me da. Vamos a mirar Isaías 11. Si explicar- Búsqueme Isaías 11, Sí, en porque Reina la palabra de Valeria. Dios es digna y no digna de... Reina Valeria. Entonces, el Espíritu Santo en esta ocasión debe, en su totalidad de los dones, ¿cierto? Su totalidad de los dones, habla, por ejemplo, en Apocalipsis, de los 7 espíritus. Once ¿cierto? que- También, once que- 11.1. Es muy bueno mirar también en Apocalipsis. Eso vuelve y lo nombra en Apocalipsis. Del Las tronco 7. de Isaías saldrá una vara, Mire, y un vástago retoñará de su un raíz. vástago. ¿De quién están hablando? De 11. Isaías era la raíz, ¿De quién están hablando? De Yehoshua, del Mesías. ¿Listo? De la raíz de Isaí sale un vástago. Están hablando del Mesías. El descendiente de David. Están hablando del Mesías. Isaías. Están hablando del Mesías. ¿Listo? Hablando del Señor Jesús. Listo. ¿Qué pasa con este Mesías? Y reposará sobre él el espíritu del Señor. 1. Siga. El espíritu de sabiduría, 2. de inteligencia, 3, de consejo, 4, de poder, 5, de conocimiento 6, y de respeto al Señor. 7. Temor a Dios. Temor a Dios. ¿Cuántos espíritus? 7. Incluido el espíritu del Señor. ¿Qué es el primero que mencionamos? ¿Cuántos espíritus reposarán sobre el Mesías? 7. 7. ¿Cuáles son? El del Señor. ¿Qué El de sigue? sabiduría, Sabiduría. el de inteligencia, el de consejo, el de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia. Por eso en la palabra Entonces, dice Cristo, pregunta. sabiduría y poder. Pero mire Pregunta. Permítame un poquitico. Pregunta. Usted hablando de énfasis en el espíritu de qué, de reverencia es. de reverencia. Qué bueno. ¿Sí? Vea, Reverencia pregunta. de respeto. Sí, el ¿Cómo? respeto de la palabra de Dios. Usted quiere saber cómo se comportó, cómo caminó, qué hizo, cómo caminó, qué hizo, cómo fue el comportamiento del Mesías. Ahí está. Porque cuando está hablando del espíritu, de su espíritu, es eso. De esa manera se tenía que comportar el Mesías. Pregunta. Nosotros creemos que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías. ¿Cumplió o no cumplió? Es que ese es el punto. Yo tengo que preguntar si el Mesías, porque el profeta me da unos estándares, un checklist, unas cosas que tiene que cumplir el Mesías. El Mesías tiene que cumplir con lo que está escrito de él para que sea el Mesías. El judaísmo, el rabínico, el actual, el del fariseísmo, también. No creyeron que Yehoshua era el Mesías. Y usted ahorita escucha muchos videos de muchos judíos, de muchos rabinos o algunos que se creen rabinos, diciendo que Jesús de Nazaret, que Yehoshua no fue el Mesías porque no cumplió. Y le dan una lista. Y le dan una lista de mandamientos, perdón, ¿de qué? Profecías. De profecías, de cosas que no cumplió. ¿Sí o no? Entre ellas, dicen ellos, que no unificó a las dos casas. ¿Sí o no? A la casa de Judá y a la casa de Israel no la unificó. ¿Sí o no? ¿Estamos bien?
Isaías 11, Romanos 9:5. ¿Cómo dice Romanos 9:5? De quienes son los patriarcas. Sí. Y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual Bueno, leámoslo desde el 9:1 mejor. Porque estamos hablando de circuncisión. 9:1. Coja de Romanos 9:1 hasta el 5. Romanos 9:1. ¿Quién tiene el micrófono? Allá Javier lo tiene. ¿Quién lo va a leer? Vea, lo puede leer Melanie también, ya lo encontró. ¿Ya lo encontró? ¿Le vieron las gafas? Vea, lo va a leer este Javier. Romanos 9:1 hasta el 5. Gagueamos mucho. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, Mire, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y que son israelitas, oiga, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. un momentico. ¿De quién es todo eso? De los israelitas. ¿Sí o no? Vuélvalo a leer. Todo. No, el último verso. Que es, bueno, ¿De los cuales son? Ajá, que son, bueno, leámoslo desde el 3 para que Sí. encaje. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, Adopción, la gloria, Gloria. el pacto, pacto, la promulgación de la ley, promulgación de la ley el culto y las promesas. Por eso, Efesios 2:12, cuando estaban sin Cristo, cuando eran gentiles, estaban por allá, estaban sin ciudadanía de Israel. Y si no tienen ciudadanía de Israel, no tienen pactos ni promesas. Y si no tienen pactos y promesas, están sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque corresponden a Israel. Vamos bien, siga. ¿Sigo yo? Sí, siga con el verso siguiente. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Téngalo ahí. Cuando dice Mesías, ahí dice Mesías Y que o es Cristo. Dios, y que Cristo es Dios. Dice. Mire, Sí. está diciendo que el Mesías es Dios. ¿Sí o no? Ahí no dice Jesús de Nazaret. No dice Yeshua. Dice el Mesías. Ahí dice que Cristo. Dice el Mesías. Dice Cristo. No dice Jesús. Bueno, pero sabemos que Jesucristo. Ah, ahora usted cree que Jesús. Ahora sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Por ahora dije yo. Hay una lista que el Mesías tiene que cumplir, Señor. ¿Qué fue lo que se dijo en el Papa? Es que usted me decía, se hablaba sobre la circuncisión. Me resume esos. Lo hizo leer desde antes Porque estamos hablando en Romanos 3 y Romanos 2. Eso fue Porque hace estamos 8 hablando días. de aquí en Hechos Eso de los fue de la hace 8 circuncisión, días. de los del judaísmo. Romanos 3 dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? No está hablando de corte en la carne. Está hablando de qué? Entonces, él mandó a leer Romanos 3 y me resume qué fue lo que quería sacar de ahí. Ese punto, el 5, verso 5. Según la carne de los patriarcas de la casa de Israel, perdón, de la casa de Judá o de Israel, pues, viene Cristo. De los patriarcas. ¿Sí o no? Porque es de la simiente de Abraham. Que por el lado último de Judá, que es judío, que es israelita. Eso. Entonces dijo la promesa de Isaac, hijo de La Abraham. promesa primera dada así. Entonces- el pacto que trata de la circuncisión de 4:24 de eso, lo que pasa a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Génesis Todo el 17. tema junto. Génesis 17. Claro, el tema. Mire, vea. Entonces el Mesías es Dios. Sí, señor. Por eso Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él también dice que el Padre es mayor que yo. Sí, porque, ¿Sí o no? es como les explicaba. ¿Por qué? Porque Yeshua es ¿qué?
es la imagen, es la sombra, es lo que nosotros podemos ver. Eso, y palpar, pero no, ¿sí o no? Pero representante del Padre, es la el imagen, nombre de mi Padre. pero no es representante, sino la imagen misma Cuando dice, de su "Yo soy el sustancia. nombre de mi Padre", Bueno, está ahora representando al Padre. volvamos a algo. Usted está hablando sobre los espíritus en Isaías, ¿cierto? Por eso, Cuando dice que el Padre me Entonces, envió, vamos a está siendo Apocalipsis, representante del vea Padre. que, Ajá. vea que Dice que me envió en el Padre, Apocalipsis es sí representante, dice, me en envió. Apocalipsis dice algo. Embajador Dice- del Padre. Apocalipsis, Apocalipsis, ¿qué, Cristian? 5 dice. Apocalipsis ¿Quién 5. puede abrir el libro? Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Jesucristo, que también es el cordero que inmolado, ¿cierto? Ha vencido por abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi de pie a un cordero, ¿cierto? Sí tiene que ver con el tema de Como si hubiera sido inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. 7 ojos, ¿qué son qué? Los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. No, pero lo que es uno. Enviados a toda la tierra. Mire, bueno, vamos bien. Entonces, Carlos, Ramiro, ¿qué ibas a decir, Ramiro? Que aquí con la hermana y con el hermano, atentos a todo lo que se está diciendo. Sí, Y cuando tú haces mención de esa gama de espíritus que se requieren, como lo señalamos cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, es tan profundo y tan interesante el tema que se requiere la asesoría y la intervención de esos espíritus para que podamos comprender realmente lo que se está enseñando. miren, eso. Ahora, Ajá. lo tratamos de entender y de comprender con la adecuada paciencia y no pues nunca con el ánimo ni de polemizar ni de Exactamente. discutir. Parezca una discusión, sí, pero no estamos Vea. discutiendo. Hasta ponernos de acuerdo. Y Eso. cuando en algún momento uno de nosotros no entiende, no comprende, no se pone de acuerdo, no hay problema. Esos espíritus van Mire, a trabajar eso. y van a operar para que uno llegue a ese entendimiento en el debido momento. Ramiro, en ese orden que va usted, mire, vea. Ese es espíritu Todos- de sabiduría, lo que se acaba de todos- hablar, hermano. Mis todos- felicitaciones para usted. En todo reposa, tiene que reposar ¿qué? El espíritu del Mesías. ¿Sí o no? En todos nosotros tiene que reposar ¿qué? El espíritu de hijos. Gálatas 4:6, ¿sí o no? Y en todos nosotros tiene que reposar el espíritu de ¿qué? De verdad. ¿Sí o no? Un momentico, voy para allá, Alejandro. Pero ojo pues. Y en todos los otros tiene que reposar el espíritu de ¿qué? De santidad. Para que andemos en obediencia, en santidad. ¿Sí o no? En obediencia. En 37, Ezequiel 36, 27. Reverencia. Ojo, ahora, ¿cuál otro espíritu puede habitar en nosotros? Puede ser de sabiduría, puede ser de conocimiento, De poder, puede ser de, ¿sí o no? De sabiduría. De acuerdo a lo que el Señor disponga. Ojo. Obligatorio, el de santidad, porque voy a hacer que anden en mis mandamientos. Obligatorio. Si no lo tiene, baila. Oiga, Baila. porque eso Y es no como estamos hablando de hablar en lengua, esos estamos hablando de espíritu de esos santidad. espíritus son como el carácter de Cristo. Eso es, ¿sí vio? Vamos llegando Y de yo acuerdo. felicito a Ramiro por Vamos la llegando, sabiduría. eso lo dijo por aquí el Espíritu de carácter, ¿sí o no? sabiduría. Vamos llegando. O sea que todo nos Es lleva, o sea, carácter. que todo nos lleva al Es ca- espíritu de Cristo. El carácter. Todo nos lleva al Y el espíritu asunto- de Cristo. Sino que Y eso, el asunto de entender y de comprender no es complejo, ni siquiera, aunque aparentemente parezca complicado, como a veces lo mencionamos, que parece complicado o que lo estamos complicando o que nos complicamos, no es así porque ahorita con Ever mencionamos un punto clave. Si el espíritu de santidad mora y opera adecuadamente en nosotros, de una estamos quedando listicos y preparados para entender la verdad profunda del espíritu de la verdad. ¿Cómo sabemos que tienen el espíritu? Acá de Rubén, ¿cómo sabemos que tienen espíritu de santidad? Rubén, ¿qué vas a decir? Alejandro. Primera de Juan 4:1 dice así. Sí, a eso, excelente. No crees a todo espíritu. Ajá, No buen probar texto. los espíritus si son de Dios. Eso. Porque muchos falsos profetas Eso. han salido por el mundo. Excelente Y en texto. y en esto conoce el espíritu de Dios. Mire, Todo micrófono, está por allá. espíritu- Que confiesa Todo que espíritu Cristo que ha venido confiesa en que carne. Jesucristo ha venido en carne Es de Dios. es de Dios. Sí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Epa. Por eso Por no eso- debes de congregar. Por eso dice espíritus y está en plural. Estamos hablando de carácter. Mire, vea. Claro, los Es- mandamientos ¿cómo- que dicen no harás ¿Cómo? esto, también son de carácter de Dios. Pero también dicen, pero vea, no solo los mandamientos dicen no hagas, los mandamientos también dicen haga. Hay positivos y negativos que dicen no haga, pero hay que dice haga. Acuérdate el día de reposo, honra padre y madre. Ese es el carácter de Dios. Mire, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el espíritu de su hijo? Cristo. En ese mismo Porque primera de Cristo Juan está. guardó el sábado. En Ese es el ese, carácter de Dios. en ese primera de Juan también está. En esa primera de Juan está. Hermano Ever, si no Y hablando de Gálatas capítulo 5 de los frutos el fruto del espíritu es. ¿Con quién empieza? Amor. El fruto del espíritu es. Amor, es el primero. ¿Qué vas a decir? ¿Se lo olvidó? Gálatas, ¿cómo conocemos que alguien tiene el espíritu? Por su fruto lo conoceréis. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Amor, gozo, 9. paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. ¿Sí o no? ¿Por qué no hay ley? porque no está Porque no está bajo la ley. ¿Por qué no está bajo la ley? Porque está en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la ley, al mandamiento. Porque tiene el espíritu de qué? De santidad, que lo hace caminar en sus mandamientos. Y ahí tenemos profecía y cumplimiento. Ezequiel 36 y tenemos cumplimiento. Porque si no está infringiendo la ley, ¿cómo lo van a...? ¿Cómo va a tener espíritu de santidad? Y aquí lo estamos diciendo muy rápido. Y de pronto todos en el momento, diciendo cosas tan profundas, de pronto no captamos ni prestamos la debida atención. Pero eso que usted está enseñando, habría que decirlo tan despacito, porque es que es muy profundo. Mire, vea. ¿Cómo se pone un diamante? Casi que con infinita paciencia. Con infinita paciencia. Entonces vamos a Romanos 8. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, Sí. el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio Entonces, del espíritu que correcto. habita en vosotros. ¿Sí vio? Entonces el Espíritu Santo lo quieren poner como una tercera persona y le ponen una limitación y le ponen como persona y lo limitan. El problema es ese con el Espíritu Santo, que lo limitan, queda limitado por ser persona. ¿Ah? Sí, porque- Y lo ponen como funciones. Entonces ponemos para entender, yo entiendo eso. Yo sé que el ser humano para entender cosas le pone etiquetas. Por ejemplo, esos que se reúnen por allá, pongámoslos judaizantes, para poder entender ellos, ¿cierto? En la cuestión de ellos. No porque se reúnan aquí y pregunten qué estamos haciendo aquí, sino que a ellos no les interesa, le ponemos una etiqueta y luego ya entendemos. Por ejemplo, dice, peligro. Y ya dice, peligro, ¿por qué? Entonces dice, veneno, no toma. Bueno, le pone una etiqueta. El asunto es de poner etiquetas para poder entender las funciones. Entonces ponen la función de etiqueta del Padre, tiene una función. Entonces ponen la etiqueta del Hijo, otra función. Y tiene la etiqueta del Espíritu Santo, otra función. Y eso lo hacemos los hombres, no la palabra. Pero todas esas operaciones son del mismo Dios. Pero es que eso es el asunto, es que no se puede limitar, pero nosotros lo limitamos. ¿Quién funcionó en la cruz? ¿Quién murió? ¿El Hijo o el Padre? ¿Quién murió? ¿El hijo No de es que le quién? ponga etiqueta, El Hijo de Dios. Si no es que le ponga, se le etiquete al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Quién o se le murió en la etiquete cruz al de Espíritu Calvario? Santo, no. ¿Quién murió en Lo la que cruz? pasa es que en Dios, en la vida de Dios, hay uno que envía realmente. Vea, Y dice que hay un Carlos. enviado. ¿Lo envió o no lo envió? Carlos, Si la Biblia dice que lo envió, porque lo envió. lo hemos hablado y ese es el punto, vea. En la cruz de Calvario murió el Hijo de Dios, no murió el Dios Hijo, No murió Dios. el Dios Hijo. No, y no murió Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nunca dice que Jesús es el Dios Hijo. Porque hay un Dios Padre, pero nunca usted va a encontrar el Dios Hijo ni el Dios Espíritu Santo. Ese es el problema.
Y 1 Corintios Pero 8:6, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Dejemos las cosas claras. como El Espíritu persona. Santo Usted es lo pone, Dios. usted lo pone como persona. El Espíritu Santo es Pero mire, Dios. vea, 1 Corintios 8:6. Pero Sin no, embargo, dijimos ¿Se que es acuerdan que Dios. esos días Sin embargo- esos días estábamos hablando sobre Ajá. el verbo y en el principio era el verbo y el verbo era Era- con Dios? la y- palabra, la palabra. Exacto, la palabra, exactamente. Y la palabra es un Ya Primera- cuando usted habla palabra o cuando el Señor mismo dice que mis palabras son espíritu y son vida, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? El logos, la palabra, el O sea, verbo pero- de Juan 1:1. Pero también sale ¿qué sale? Hálito, también sale aliento, Sí, también sale rúa. Sí. Entonces, Espíritu. cuando en el principio la era el palabra, verbo, el espíritu. El Espíritu de Dios El se Espíritu movía. de Dios- Juan 1:1. El Génesis Espíritu, la 1:1, palabra se en el movía principio. sobre la faz de las aguas, el Sí, Espíritu. El Espíritu de Dios. Lo que usted dice, el hálito, la vida, el soplo Dios. Espíritu, 1 Corintios vida, 8:6. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ahí, si Pablo fuera trinitario, hubiera escrito: sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. O en cualquiera de sus cartas hubiera dicho: bendito sea el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que no se encuentra. A Pablo no le fue revelado a la Santísima Trinidad, puesto que nunca la nombró Pero en y- ningún saludo ni en ningún Y versículo. entonces, pero entonces eso es Mire. lo que, y acuerda lo que yo hablábamos, Jesucristo siempre ha sido la imagen de Dios, Sí, Bueno. desde la eternidad. por eso. Entonces tenemos al Hijo de Dios, pero no tenemos al Dios Hijo. Ahí está el problema. Entonces, permítame leer un versículo donde Lo que se acabamos nombra- de tener. Pero al- Hechos 16, mientras que este va buscando qué leer, vamos a seguir leyendo. No. Vamos a. Hechos 16, A ver. voy a seguir con otro verso para que... ¿Quién se fija ya cuánto va? No alcanzo, Ramiro, por allá por el lado de allá se fija cuánto tiempo va. Móntese por ahí por un ladito. y el ¿Cuánto Hijo- tiempo va? Y entonces cuando Dios dice que todo fue hecho por medio de Él, por medio de su Hijo, o sea, por medio de Por la palabra. de la palabra, 1:21. 1:21. Bueno, y Él es el heredero y Él es y tu trono, oh Dios, porque también lo entroniza. entonces tenemos a un padre y a un hijo. Pero el Hijo habita, pero Eso tenemos. el Padre habita en el Hijo y el Hijo en el Padre. Ya Entonces, si no entienden, Colosenses 2, Colosenses 2, 2 qué, 2:1. Colosenses Colosenses, en forma de Dios, pues digo, ser igual a Dios, no es. Colosenses El hecho de que 2:1 haya es la nombre imagen solamente de al Dios Padre y y al Hijo no quita el Espíritu Santo de él. Mira, aquí en Corintios dice el amor del Padre, Sí. la comunión del Espíritu Santo y la fe de Jesús. sí. Ahí están los tres. Ya los puse como personas. No, escuche, vea, el amor del Padre, Por la eso. comunión del No, Espíritu yo le Santo entiendo. y el amor. Y vea, Vea, escuche, Colosenses pues, 2. Mire, Pero Sí, la yo le comunión entiendo. del Espíritu Santo es el amor de Dios. bueno, yo le voy a poner muchos versículos donde hay el Oiga, Padre y el Hijo. Mi muchacho, la Mira. comunión del Espíritu Santo es el amor de Aquí Dios. tenemos es un el problema. amor de Vea, Dios. ahora ya estamos hablando del Espíritu. Está bien. Y el amor de Dios. Después podemos hablar de este asunto, vea. Escúchenme. El amor, Va a terminar aquí. el Para que amor de terminemos Dios aquí. que se derramó en nosotros es del amor, el amor de su Padre. Para hacia su que sigamos ahorita con este tema y quieren, vea. Colosenses 2:2. Para que unidos en amor sus corazones, por aquí, Colosenses por aquí. Colosenses 2:2. Para que unidos en amor sus corazones sean confortados hasta alcanzar toda la riqueza de la plenitud, seguridad de comprensión. Ojo, y conocer el misterio de Dios, el Padre de Dios el y de Padre. Cristo, dice aquí, ¿Y de qué? y del Mesías. ¿Dónde dice? Colosenses 2:2. ¿Listo? De conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero no dice el misterio de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Pero Santo. también dice en otro texto que Cristo, que la cabeza de todo varón es Cristo. Amén. Sí. Y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. También Sí. así. Por eso. Y la iglesia el cuerpo. Por eso. Y también dice. Pablo Y la menciona, cabeza de Dios es Cristo, entonces quiere decir que la cabeza de Cristo es la mente de Cristo. O sea que ese es el Padre. mire, La dejemos mente de Cristo es el Padre. ahí entonces, vean, dejemos ahí. Bueno, también nombra a los tres acá. vea. Verso 7. La comunión, vea, dice. Aquí nombra al Padre, el Hijo y el ¿Ah? Espíritu Santo. 2:2. Aquí nombra, es que usted está leyendo solamente donde nombra a los dos. Pero No. aquí también en primera de Corintios, Sí, acá al final dice, claro. nombra a los tres. Sí, Dice, usted la lee tres. comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre y la fe del Hijo. Sí.
Sí, de verdad, hay que utilizar toda la Biblia. ¿Cómo le pido de verdad? Vea, espere un momentico, téngale pausa ahí. Voy a buscar mientras Yo voy a tanto. leer donde hablan ustedes. Terminemos aquí con el video, vea. Terminemos aquí. Entonces quedamos en Hechos 16, verso 7. ¿Listo? ¿Cómo dice el verso 7? Al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Entonces quedamos que el Espíritu del Mesías no les permitió. ¿Por qué? Primero en Asia, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hey, ¿vas a despedir ya? Bueno, Maranata, a todos los hermanos.